El blues. El blues nace de la mezcla de las músicas religiosas propias de la comunidad negra afincada en Estados Unidos a principios del siglo XIX, con las canciones de trabajo y los gritos del campo que se habían asentado entre los esclavos de las plantaciones de algodón durante los años que duró la esclavitud, de las rimas inglesas que resonaban en la época e incluso de la música popular irlandesa que había llegado hasta América. Blues significa literalmente tristeza o melancolía. Se caracteriza por el uso de 12 compases y un ritmo conocido como shuffle. Destacan en sus sonidos el uso de técnicas expresivas de guitarra y de armónica, que acabarían sentando las bases del rock and roll, además del uso frecuente de la conocida llamada respuesta. Se concibió desde su comienzo como canciones destinadas a ser entonadas por un solista y a manifestar opiniones o sentimientos individuales. Su origen se debe precisamente a la aparición de un tipo social de afroamericano nuevo, más urbano y menos enraizado en su comunidad. El más específico de los hallazgos del blues fue la Blue Note, que es un intervalo de cuarta aumentada y que está presente desde el principio de la aparición del género, incluso antes aún en algunos hollers. Dentro del propio blues existen varios subgéneros, siendo los más importantes el Delta Blues, el Chicago Blues y el Texas Blues. El jazz. El jazz se enfoca en la creatividad y la innovación. No se apega de manera estructurada a una partitura, sino que se basa en la improvisación y la libre interpretación. Lo habitual, de todas formas, es que los músicos ejecuten un tema conocido dentro de un cierto marco armónico y que dejen volar su imaginación para adornarlo y modificarlo según la inspiración. Se caracteriza por el uso de ritmos sincopados, las melodías están en forma de escala heptáfona, en modo mayor o menor, aunque varían también a escala pentatónica, y a estas se añaden una serie de notas variadas que en ocasiones hacen llegar casi a la atonalidad. Además, posee una cualidad rítmica especial, conocida con el término swing. Con este término también se designa una de las etapas de la evolución del jazz, en 1940, caracterizada por un estilo rico en grandes improvisadores y por haber favorecido la proyección de cantantes femeninas. La interpretación más habitual del jazz incluye un instrumento solista acompañado por una sección rítmica e instrumentos armónicos. Las agrupaciones instrumentales más habituales son el trío, el cuarteto, el quinteto, entre otros, hasta las grandes bandas de más de 50 músicos, denominados Big Band. Los instrumentos más habituales son la corneta, la trompeta, el trombón, el saxofón, la tuba y el fiscorno, el clarinete, el contrabajo, la batería, el piano y la voz. Posteriormente se incorporaron instrumentos como el violín, el órgano y la flauta, pero más excepcionalmente. Nina Simone, cantante y pianista estadounidense, considerada una de las grandes voces del siglo XX. En 1939 tomó sus primeras clases formales de piano y a los 10 años dio su primer recital en la librería local y fue su primer contacto con el racismo. Sus padres fueron desalojados de la primera fila para acomodar a blancos. Sus primeros contratos discográficos fueron en Atlantic City, donde empezó a darse a conocer, y en 1957 logró un contrato discográfico con Bethlehem Records. Al año siguiente publicó su primer disco, Just Played en el Exclusive Side Street Club, el cual fue un éxito inmediato. A continuación, Simone firmó un contrato con Columbia Pictures Records, con la que publicó 10 discos y varias canciones para bandas sonoras de películas. En 1961 contrajo matrimonio con Andy Strutt, que se convertiría en su manager y que aparecería como compositor en los créditos de varias canciones. En 1964 firmó otro contrato, esta vez con Philips, discográfica con la que publicó 7 discos, y su primera canción de protesta, Mississippi Goddam.
En 1969 decidió dejar de vivir en Estados Unidos por el racismo y se separó de Strutt. Pasó a convertirse en su propio manager y a trabajar con su hermano Sam Waymon. En 1978 fue arrestada en una protesta por la guerra de Vietnam. Ese año publicó un disco basado en su autoimpuesto exilio para un sello discográfico suizo. Su última gira internacional fue en el año 2000. Falleció el 21 de abril del 2003 en Francia por causas naturales, caracterizada por su compromiso contra el racismo bajo el lema de Black is the Color. Su temática está totalmente enraizada en las tradiciones afroamericanas. Billy Pierce nació en 1907 en Florida. Sus padres Madison y Sarah eran muy religiosos, tocaban himnos y cantaban en el coro de la iglesia. Aunque sus padres desaprobaban la música profana, no las dejaban asistir a ella y a sus hermanas, que eran 6. Se escapaban para disfrutar sus interpretaciones. Siendo adolescente, trabajó en algunos espectáculos que se hacían por Florida. También reemplazó a algunos pianistas en el Belmont Theatre. A los 15 años participó con su hermana en una gira por Florida, una banda cuyo propietario era Jack Schaffer. Ella tocaba el órgano, cantaba y bailaba, y su hermana tocaba el piano y también bailaba. En 1930, en Nueva Orleans, ingresó a la banda de Alphonse Picot, formada por siendo clarinete y líder, Lawrence en la trompeta, Billy en el piano, Johnny Dave banjo y Ernest Milton la batería, en la que participaron un par de años. Se casó con Didi Pierce, trompetista, en 1935, y a partir de ese momento siempre trabajaban juntos. Su especialidad era el blues. En 1951 grabó su primer disco con un sello de Nueva Orleans propiedad de William Russell. La banda incluía a Didi y a Lawrence en trompeta. Pero los 50 años fueron difíciles para la pareja. Billy sufrió un derrame cerebral y la dejó paralizada varios meses. Casi al mismo tiempo, Didi contrajo glaucoma y perdió la vista, lo que le impidió trabajar. Cuando ella se recuperó y Didi asumió su ceguera, intentaron ganarse la vida actuando en locales pequeños. Didi murió en 1973 y se celebró uno de los funerales de jazz más impresionantes de la época. Al poco tiempo falleció Billy y varias bandas tocaron en la procesión fúnebre. Dolly Jones, también conocida como Dolly Armenra o Dolly Hutchinson, la reina de la trompeta, nació el 27 de noviembre de 1902 en Chicago. Fue una trompetista, cornetista, trombonista y directora de bandas estadounidense, encumbrada por haber sido la primera mujer trompetista que grabó un disco de jazz. Dolly aprendió a tocar la trompeta gracias a su progenitora. Fue en gran medida una autodidacta que estudiaba y practicaba incesantemente. Sus primeras performances públicas fueron durante 1919, cuando la familia Jones formó una banda callejera, la Jones Family Band. Para principios de la década del 30, la señorita se integró en la Irene Eddy Band y en la Harlem Harlequins. Subsiguientemente formó parte de un trío de breve existencia liderado por el saxofonista y clarinetista George Jones. A mediados de 1932 formó su propia banda, The 12 Spirit of Freedom. 5 años más tarde, ya completamente hastiada de las demandas de sus partenaires y de cumplir con los roles de productora, manager, intérprete y arreglista, pasó a formar parte de un conjunto multirracial de 15 músicos llamado Mes Rose Disciples of Swing, el cual se promocionaba con el eslogan 7 blancos, 7 negros y Dolly, y que se hizo famoso por ser el primero en ofrecer un concierto en el prestigioso Savoy Ballroom de Manhattan. Para enero de 1942 entró a formar parte de la All Star Girl Orchestra de Eddie Durham. Integraban el grupo entre 18 y 22 mujeres procedentes de otras bandas populares. Una vez llegados los 50, la señorita Jones se asentó definitivamente en el Bronx de Nueva York y se unió a la Eddie Barfield Orchestra, donde siguió tocando la trompeta y desmoronando las barreras sexistas del mundo del jazz hasta el día de su muerte en agosto de 1975.
Margaret Fern Cunetchis, más conocida como Peggy Gilbert, fue una saxofonista de jazz estadounidense nacida el 17 de enero de 1905 en Sioux City, Iowa. Su padre, John Darwin Cunetchis, era violinista y su madre, Ethel Gilbert, era corista de ópera. La joven Peggy aprendió diligentemente a tocar el piano y el violín tal y como querían sus padres, pero no fue hasta después de cumplir 18 años que Margaret empezó a tocar el saxofón. Después de que rechazaran su solicitud de aprender a tocar el saxofón en el conservatorio, argumentando que los instrumentos de viento grandes no eran adecuados para las jóvenes, ella decidió aprender por sí misma. En 1924, un año después de finalizar el instituto, Gilbert creó su primera banda de mujeres, las Melody Girls, que tocaban en un hotel de Sioux City y en un programa de radio. Fue una de las pocas mujeres del siglo XX que lideró sus propias formaciones musicales, siempre compuesta por mujeres. Como muestra del éxito de estas bandas femeninas en esa época, aparece en la película de Billy Wilder, Con faldas y a lo loco, en la que Marilyn Monroe canta y toca el ukelele. Además de música, Peggy siempre fue una luchadora incansable por la igualdad de oportunidades para las mujeres músicas durante muchos años. En 1972, con nada menos que 69 años, Gilbert se reinventó a sí misma y creó la banda The Dixie Bells, exclusivamente femenina y la primera de este tipo, de mujeres mayores. Peggy Gilbert falleció a los 102 años a causa de una serie de complicaciones tras una cirugía de cadera.